Hola chicos, buenas tardes. Bueno, la clase del día de hoy la vamos a estar grabando, como las otras clases, y también les voy a pasar este link a la coordinación de resistencia para que les comparta la clase grabada, y la clase de la semana pasada, que por problemas de energía eléctrica no pudimos hacerla, también ya la tengo prácticamente lista para enviarla, ¿sí? Tanto en la clase anterior como en esta clase, la idea es hacer un cierre, digamos, de interés y de descuento y dar el puntapié inicial a tasas, ¿sí? Como bien vimos en las clases anteriores, interés es una operación financiera que nos permite ir desde un momento actual hacia un momento futuro, ¿sí? Esa operación en financiera se llama capitalización, o sea, yo capitalizo a los intereses y los incorporo al capital para que me vaya devengando nuevos intereses hasta llegar a un monto final. En comparación con el descuento, vendría a ser la operación inversa desde el punto de vista financiero, en donde yo a un valor final tengo que quitarle ese agregado, tengo que descontar, o sea, descuento, tengo que descontar, depurar, para llegar a un valor actual. Haciendo la analogía con, con interés, deberíamos llegar al capital inicial, ¿sí? Existen diferentes métodos de interés simple, interés compuesto, ¿sí? Cada uno con sus fórmulas, y también diferentes métodos de descuento, descuento comercial, descuento racional de interés simple, descuento compuesto, descuento con tasa de descuento y descuento continuo, ¿sí? Cada uno con sus fórmulas, con sus indicaciones de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, y cada uno con sus particularidades. Algunos se aplican el descuento sobre el valor actual, algunos sobre el valor nominal, algunos aplican tasa de interés, otros tasa de descuento, ¿sí? Y ahí es donde entramos en el tema de tasas. Vamos a compartir la pantalla. Yo igual todo este material se los voy a estar enviando al grupo, ¿sí? Para que ustedes lo vayan viendo. Tasas de interés, tasas de descuento, tasa de interés periódica, subperiódica, tasa efectiva, equivalencia de tasas. Todo esto lo vamos a ver ahora, que indirectamente ustedes ya lo fueron viendo en los otros temas, porque ya aplicaron tasas de interés y tasas de descuento en, en las diferentes operaciones de interés y de descuento que fueron haciendo, ¿sí? Tenemos diferentes conceptos de las tasas. Por ejemplo, según la Real Academia, la tasa es la relación entre dos magnitudes, ¿sí? O sea, entre el monto y el capital. El interés es el lucro, el costo, la ganancia producida por el uso del capital. O si no, es la razón o el cociente de dos números o de dos cantidades comparables entre sí. Monto dividido capital, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son las diferentes, no las teorías, sino los diferentes usos en los que nosotros podemos ver una tasa, ¿sí? Acá nosotros comenzamos con el concepto de tasa de interés, como habíamos hecho en la clase, en la primera clase, que el interés producido por una unidad de capital en una unidad de tiempo. Eso es la tasa de interés. ¿Por qué es un valor relativo? Porque no es absoluto, sino que depende de cuánto capital, cuántas unidades de capital están en la operación y cuántas unidades de tiempo tenemos en esa operación. Y se expresan en tanto por uno, o sea, en porcentaje, ¿sí? Entonces, el interés producido por una unidad de capital, vamos a hacer de cuenta que el capital es peso, es por un peso en una unidad de tiempo. Vamos a hacer de cuenta que es días la unidad de tiempo en un día. ¿Cuánto de interés me genera? Un peso en un día. La tasa de interés está compuesta por diferentes componentes, ¿sí? Tiene una tasa libre de riesgo que hace que contenga o que nos apalanque, digamos, ese diferimiento de tiempo que viene acompañado de una desvalorización monetaria, una inflación, sobre todo en la Argentina, más una prima de riesgo que comprende a la parte de si el préstamo a la persona, o sea, el deudor, se convierte en un incobrable, ¿sí? Por eso, generalmente, las financieras
privadas, esas que vemos con locales, por ejemplo, Efectivo Sí, Rappi Crédito, no sé, hay varias de esas casas de préstamo, tienen tasas muy altas. ¿Por qué? Porque justamente su mercado, sus productos van dirigidos a personas que no pueden acceder a un crédito en un banco porque o están en el veraz, o no tienen un trabajo en blanco, no tienen recibo de sueldo, no cumplen los requisitos, entonces el banco no les da directamente el crédito, entonces van a esas casas. Y como esas casas, ese cliente tiene un alto riesgo de transformarse en un deudor incobrable, o sea, que no devuelva su deuda, justamente por eso el banco ya se ataja y no le otorga el crédito, entonces tienen altas tasas de interés. Los tipos de riesgos son, como dice ahí, riesgo de la inflación, riesgo cambiario, riesgo de crédito, riesgo país, ¿sí? Esto es lo que decíamos hoy, lo mismo está repetida esta filmina. Entonces tenemos las tasas de interés periódicas y subperiódicas. ¿Qué significa esto? Periódico es cuando el periodo de la tasa es igual al periodo de la operación, o sea, tengo una tasa anual para una operación anual, ¿sí? Esa tasa es periódica. Subperiódica es cuando el periodo de la tasa es menor al periodo de la operación, ¿sí? Tengo una operación anual y una tasa mensual, ¿está? En primera instancia tenemos la tasa nominal, ¿sí? Que la tasa nominal es la tasa pura, la tasa propiamente dicha, la que veníamos utilizando, fíjense, la simbología I minúscula latina, ¿sí? La definición, el interés producido por una unidad de capital en una unidad de tiempo, y es la tasa pactada, es la tasa, como dice ahí, de referencia, TNA, tasa nominal anual. Es la que figura en todas las publicidades de créditos, tarjetas, préstamos, lo que sea. Toda operación financiera, abajo chiquito dice TNA, tasa nominal anual, tantos por ciento. Es la tasa de referencia, la tasa... sí, la tasa parámetro para esa operación. Ahora bien, la tasa nominal no siempre indica el rendimiento de la operación, ¿sí? La tasa nominal es como la tasa teórica, pero no es la tasa real o la tasa efectiva, como se dice acá. No es la que efectivamente surte efecto en la operación. Es el rendimiento que obtendríamos si no existiera capitalización, ¿sí? O sea, es la tasa de interés simple. Si la capitalización es periódica, capitaliza una sola vez en el periodo. O sea, si la capitalización es el mismo plazo de la operación, el mismo plazo de la tasa, interés simple. Y depende de la frecuencia de capitalización, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la capitalización es subperiódica? ¿Sí? Tenemos un 12%, vamos a este ejemplo, un 12% anual, una tasa nominal TNA del 12% anual. Se efectiva en ese periodo de la operación de la capitalización? No, porque el 12% capitaliza en todo el año. ¿Cuántos semestres tenemos en el año? 2. Entonces, ¿qué debo hacer? Como muestra ahí, proporcionalizar la tasa, hallar la tasa subperiódica, o sea, la tasa del periodo. ¿Cómo hago? 0,12 dividido 2 es igual a 0,06. Entonces, la tasa efectiva en ese semestre es del 6% y no del 12%. Lo mismo en el otro caso, un 12% anual, capitalizable trimestralmente. El 12% anual no es la 4, entonces divido el 0,2. Se simboliza la tasa proporcional como dice ahí, I sobre M, M de mamá. M sería el subperiodo de capitalización, porque N total de la operación.
¿Está? O sea, está en este se llama proporcionalizar la tasa. ¿Sí? Tasa de interés equivalente. La palabra equivalente es que equivale o es igual a la tasa proporcionalizada. Se denomina tasa de interés equivalente aquella tasa que capitalizada subperiódicamente produce el mismo capital y el mismo produce para el mismo capital, perdón, y al mismo plazo igual monto que la tasa nominal periódica en un régimen de capitalización periódica. ¿Sí? O sea, la tasa equivalente, la tasa de interés equivalente es aquella que se aplica a un mismo capital y a un mismo plazo, produce J sub M, que es igual a M, que es la cantidad de subperiodos que teníamos en el plazo, en el periodo total, por la tasa equivalente. ¿Sí? Una recomendación para esta unidad es que vayan, así como fueron armando los formuleros de la unidad de interés, de descuentos y demás, hagan uno aparte ya también para tasas y pongan el título, los títulos, diferentes títulos de la tasa, los diferentes nombres de las tasas y vayan anotando la fórmula, la definición, para qué se usa, cómo se usa, los despejes, entonces ustedes lo tienen a mano. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo de cómo capitalizar o proporcionalizar la tasa. Luego tenemos la tasa instantánea, que esto se relaciona con el monto máximo de capitalización continua. ¿Se acuerdan? Esa capitalización constante, continua, que tiende a infinito y tiende a un valor que se denomina monto máximo. La tasa instantánea es aquella que aplicada a un régimen de capitalización continua produce un mismo capital, para un mismo capital, un mismo plazo de tiempo, el mismo monto que la tasa nominal con capitalización periódica. ¿Sí? La tasa instantánea es el logaritmo natural de 1 más i. ¿Sí? Esto es un caso netamente teórico también. Fíjense que entre la comparación de las tasas tenemos la tasa periódica, donde es el mismo plazo de la operación, el mismo plazo de la tasa, donde I', que es la tasa efectiva, siempre es mayor que la tasa nominal es mayor que a la convertible, y la tasa nominal es menor que la tasa efectiva, pero mayor que la convertible. Y en tasa subperiódica, ven que la tasa proporcional es mayor a la tasa equivalente. ¿Sí? Esa es una pequeña comparación entre las diferentes tasas que estuvimos viendo. Otro tipo de tasas, no desde el punto de vista financiero en este caso, sino más que nada desde el punto de vista económico, es la tasa de inflación. ¿Sí? La tasa de inflación es la variación, es el coeficiente o el indicador que nos demuestra la variación en el poder adquisitivo de la moneda. Es un índice, está conformado por un coeficiente y la tasa de inflación se denomina con esa simbología. ¿Sí? Ahora, cuando establecemos o hablamos de tasa real de interés, es porque ya tiene incorporado ese componente inflacionario dentro de su fórmula. La tasa real de interés es la tasa de interés propiamente dicha que afecta a la operación,
es una tasa de interés excluido el efecto de la inflación, o sea, lo depuramos. La tasa real se denomina con la tasa R, ¿sí? Con la letra R minúscula. La tasa efectiva del periodo es I apóstrofe, ¿sí? I prima. Y la tasa de inflación es ese circulito con una raya al medio. ¿Cómo es la fórmula de la tasa real? R es igual a la tasa efectiva menos la tasa de inflación sobre 1 más la tasa de inflación. Fíjense que la tasa real pasa a ser más explícita o más real que la tasa efectiva propiamente dicha. Tasas que eh, no afectan de manera directa a la operación, ¿sí? Son tasas implícitas, eh, tasas de referencia, por así decirlo. Respecto a las tasas efectivas, es lo que dijimos hoy, que son las tasas que efectivamente, como dice la palabra, afectan y generan el rendimiento de la operación. Como dice ahí, es el rendimiento efectivo de una operación financiera, ¿sí? Hace ahí una comparación, digamos, a la retribución del capital es igual a los intereses sobre el capital inicial, es igual al descuento sobre el valor actual. Hace la relación que existe entre las diferentes operaciones que fuimos viendo. Esa tasa efectiva puede ser para beneficio o para costo. O sea, si yo soy el que presta el capital, esa tasa efectiva a mí como acreedor me corresponde un beneficio y como al deudor al que le presté un costo a devolver, ¿sí? La tasa efectiva del periodo I''P, en comparación a esta parte de atrás, como decía, la tasa del periodo, efectiva del periodo, es igual a los intereses sobre el capital, que es igual al monto sobre el capital, menos 1, obviamente. ¿Sí? Y del punto de vista de descuento, la tasa efectiva del periodo es igual al descuento sobre el valor actual, que es igual al valor nominal sobre el valor actual, menos 1. Entonces, en resumen, la tasa efectiva del periodo es igual a R, que sería el reembolso, el monto final, sobre P, que sería lo prestado, que es el capital, menos 1. ¿Está? Es justamente la efectiva relación, el efectivo rendimiento, ¿sí?, que hubo en esa operación. ¿Está? Fíjense acá, hay un capital de 100 pesos, la tasa nominal anual es del 12%, el plazo un año, cálculo del monto, calculamos el monto, ¿sí? Nos da que el monto es 112.36, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros calculamos, fíjense, si nosotros calculamos el 12% en un año de 100, nos daría que es 112 el monto, ¿sí? Pero ahora bien, nos está dando 112,36. ¿Qué quiere decir? Que la tasa del 12% no es la que efectivamente, se aplicó en la operación. ¿Me explico? No es la que efectivamente se aplicó en la operación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una tasa efectiva que nosotros no estamos teniendo y debemos calcularla en ese periodo. ¿Cómo calculamos? Como dijimos hoy. I prima, hoy la tasa efectiva del periodo es igual al monto, a R, al reembolso final, 112,36, dividido lo prestado del capital, que es 100, menos 1. ¿Sí? Ese cociente nos da 1,1236, menos 1 es 0,1236. O sea, la tasa efectiva del periodo no era el 12%, sino 12,36%. ¿Sí? La tasa efectiva nos permite a nosotros comparar operaciones financieras, se lo toma como unidad de medida, obviamente, para
comparar diferentes operaciones similares, nos permite homogeneizar unidades de medida, porque se toma como valor de referencia, y nos permite obtener el rendimiento efectivo y el rendimiento real de la operación. Ahora bien, si nosotros tenemos para tasas efectivas para distintos plazos, tenemos diferentes fórmulas, ¿sí? Vamos a hacer este supuesto, en donde tenemos un plazo fraccionario, entonces nosotros tenemos que definir la tasa efectiva para el periodo T, ¿sí? De tío. Entonces la fórmula ya sería 1 más la tasa efectiva del periodo P elevado a la T sobre P menos 1. Esto es un caso netamente teórico. Acá es donde pueden ver, hay algunos ejercicios y ejemplos para calcular la tasa efectiva, ¿sí? Que son relativamente accesibles y fácil, donde aplican las diferentes fórmulas para el periodo P, la tasa efectiva del periodo P, la tasa efectiva del periodo T, ¿sí? Es solamente aplicando las fórmulas que fuimos viendo, ¿sí? Las fórmulas a aplicar en el descuento comercial y llegamos a la equivalencia entre tasas nominales, ¿sí? Con respecto a esto, como dice ahí el libro de Janeski, que lo tienen ustedes, dos tasas nominales son equivalentes cuando aplicadas a distintos regímenes de capitalización o a distintos métodos de cálculo producen para el mismo capital y al mismo plazo iguales montos. O sea, tengo el mismo capital, el mismo plazo, y aplico en diferentes operaciones financieras esa tasa y me resulta el mismo monto final, ¿sí? Entonces, capitales iguales, plazos iguales, distintos regímenes de capitalización, distintos métodos de cálculo, igual rendimiento efectivo. ¿Está? Estas son las fórmulas del interés simple y descuento comercial de las tasas equivalentes. Ahí tienen una comparación. Interés simple y compuesto, ¿sí? Estas fórmulas no las van a utilizar para el parcial. Yo se las paso por las dudas para que ustedes profundicen un poco más y hagan para el final sobre todo, pero para el parcial le van a pedir tanto las operaciones de tasas simples, digamos, ¿sí? Esto sí que es lo que vimos anteriormente, la tasa del deudor y del acreedor, ¿sí? Lo reembolsado sobre lo prestado. ¿Qué es el costo financiero total? ¿Sí? Debe incluir la tasa de interés, la comisión y más cargo asociado, o sea, de ahí es donde surge la tasa efectiva. Vieron que después en los préstamos, en la publicidad, ustedes ven abajo que dice CFT, costo financiero total. Incluye la tasa nominal, la tasa efectiva, los gastos administrativos, los impuestos. Acá tienen todos los componentes computables, no computables, las comisiones, los honorarios, otras tarifas, las primas de seguro. Por eso el costo financiero total es el costo financiero total, es el costo real y final que le va a costar al que acceda a ese producto, por ejemplo. Costo financiero total, cargo por todo concepto que debe soportar el tomador de un crédito por utilizar dicho financiamiento, ¿sí? Surge de comparar el importe neto recibido, el total pagado por todo concepto, excepto los conceptos excluidos por el Banco Central de la República Argentina. Teoría general de interés es lo que vimos al principio, ¿sí? Es lo que vimos al principio, de dónde surge el interés, de qué es el monto, qué es el capital, ¿sí? Yo este material se lo voy a pasar por el grupo, ¿sí? Acá tienen un repaso de nuevo de todo lo que es tasa, monto, capital. Obviamente esto es netamente teórico, son todos los despejes teóricos que hay, cómo se llegan a la fórmula de monto, cómo se llega a la fórmula de interés compuesto, pero con todos los despejes y artilugios matemáticos correspondientes, ¿sí? Yo esto se lo voy a pasar y la próxima clase, igualmente
Yo ahora cuando les pase esta clase y la otra clase grabada, vamos a estar viendo esta parte de interés, que es más de lo mismo, nada más que un poco más para profundizar con ustedes. Vamos a estar viendo, finalizando ya con tasas, ¿sí? Y vamos a entrar en las siguientes unidades, hacer un repaso general y demás. ¿Está? Así que bueno, chicos, con esto, esta clase más el otro video que grabé, deberíamos más o menos andar cerrando tasas, descuentos e interés, y tendríamos que seguir avanzando con las siguientes unidades. Nos vemos, chicos, muchas gracias.